Muy buenas noches, donde sea que se encuentren, amigos de WTN. Como todos los jueves, hoy tenemos otro live muy especial con el padre Osvaldo Gudelo desde la cuenta de Manual para Enamorarse. Ya saben que todos los jueves a las 9 p.m. hora de la noche en Miami, 9 p.m. hora de la noche en Venezuela y 8 de la noche en Bogotá, en Colombia, nos estamos conectando todos estos jueves para aprender de todas estas cosas que el padre Osvaldo Agudelo ha aprendido a lo largo de su sacerdocio y nos los comparte en estos live. El día de hoy vamos a estar hablando sobre San José, ya que mañana es el día de San José. Aprovechamos ya que hoy cayó pues jueves, un día antes, para hablar de este santo tan silencioso y tan importante, sobre todo en estos últimos tiempos y en este año que es el año de San José. Entonces vamos a estar conectados con el padre Osvaldo Agudelo de Manual para Enamorarse. La semana pasada, por un problemita, no me pude conectar, un problema digamos, de salud, y por eso no estuvimos presentes la semana pasada. Pero hoy, pues, ya volvimos con los live todos los jueves. Así que vamos a esperar que el padre Osvaldo se conecte, me mande la solicitud para poder empezar este live el día de hoy de San José. Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando desde Venezuela, desde Colombia, desde Ecuador. Aquí estoy esperando que el padre Osvaldo mande la solicitud, creo. Muy buenas noches de Panamá, Argentina, Ciudad de México. Gracias a todos por acompañarnos todos los jueves. Padre Osvaldo. Hola. Es que cambiaron un poco el setting del Instagram, entonces, déjame. Ya lo veo. Ya ves que lo cambiaron un poco, ok. Listo. Si quieres bajar, bueno, no, verdad que no se puede bajar la cámara, pero aquí nos vemos bien, ¿verdad? Se ve todo, la gente que nos está viendo, disculpen, hay veces que tenemos un problema, muchas veces tenemos problemas técnicos en el internet, pero lo importante es que se escuche bien. Muy buenas noches, padre. Ya sé que los extrañamos porque la semana pasada le estaba comentando a la gente que por un problemita de salud no pudimos conectarnos, pero bueno, ya aquí estamos de nuevo para hablar el día de hoy de San José, así que por favor, háganos una oración, una bendición y a pedir la intercesión de San José, que estoy súper emocionada y nerviosa al mismo tiempo la noche de hoy. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento para que todo lo que hagamos en este intercambio, en este diálogo, sea solamente para mayor gloria de Dios, para entender sus designios en nosotros y para saber cuál es esa sabiduría del silencio de José que se revela ahora en estos últimos tiempos. Vamos a pedir a San José que nos ayude para que con su sabiduría, con su humildad y con ese silencio sabio nos enseñe a compartir estos poquitos datos que conocemos de San José a través de la Biblia y a través de algunos místicos que se les ha sido revelada. Entonces, dado esto, arranquemos. Comenzamos a las 9:04 de la noche. Bueno, yo tengo una serie de preguntas que anoté a lo largo de estos 32 días. He estado haciendo, padre, la consagración a San José. Yo tengo que confesar que yo no sabía absolutamente nada de San José, más digamos, lo típico, lo que se escucha en las calles, lo que se murmura, pero nunca me había puesto a leer nada de San José, nada de indagar. Y una amiga hace 32 días me dice, Irán, ¿quieres hacer la consagración de San José? Y yo como que, ay, bueno, uno le hace a San José, miren mi mentalidad. Yo decía, bueno, es que si no tengo novia, busco a San José, pero en verdad conozco a San José, conozco sus virtudes, conocía su historia, no. Y por curiosidad, empiezo a hacer esta consagración. Y wow, he quedado enamorada, he quedado flechada de San José. Fue como haber descubierto este tesoro tan grande y no lo sabía. Pero mi primera pregunta para abrir todo este tema, y es así como empieza también la consagración a San José, por lo menos la que estoy haciendo, había una pregunta que daba mucha vuelta y es como que, ¿por qué siempre presentan a San José
como un hombre viejo. Nosotros vemos ese arte y siempre presentan a San José como un tipo de 90 años, todo canoso, encorvado, y la Virgen María es súper joven y él tan viejo. Entonces, había una frase que dijo la Madre Angélica en esta consagración que decía, los hombres viejos no caminan a Egipto. Y yo me he muerto de la risa porque, o sea, un hombre de 90 años o de 70 años no puede caminar 180 kilómetros bajo ese solazo caminando a Egipto. Entonces uno dice, San José no podía ser un tipo viejo, más con una virgen, con la virgen embarazada, él, o sea, ¿cómo hizo? Entonces, ¿por qué lo presentan como un hombre viejo? ¿Era viejo? ¿No era viejo? A ver, hay una cosa cierta aquí. Nosotros vamos a tratar de discernir sobre qué es lo que dice la Biblia y si era viejo o joven. Ahora, hay datos curiosos. Uno, un hombre que primero se une a la Virgen y va a bajar desde Nazaret hasta Belén, como tú lo dijiste, unos 180 kilómetros, en aquella época, en un burrito, caminando, en invierno, donde de día hace un sol que calcifica y de noche hace no sé cuántos grados bajo cero. Un hombre, como dicen algunas tradiciones erróneamente, que tenía entre 80 y 90 años. Yo no me imagino a alguien caminando 180 kilómetros con 80 o 90 años. Luego, una vez nace nuestro Señor, el Señor le dice, levántate rápido, coge tu niño y tu esposa y vete a Egipto. 500 kilómetros atravesando todo el desierto del Sinaí, el desierto del Negev, el desierto de Egipto, y vete a Egipto. 500 kilómetros, 80 años. Ahí hay algo que hace como cuando se raya un disco, como ¡ah! Aquí hay algo raro. Pero lo que sí es cierto, y es lo que más nos ayuda en el pensamiento espiritual, una mujer que se da a un hombre y cuya regalo es la castidad, si este hombre tiene 90 años, pues es fácil decir que se vivió en castidad. No, el mérito de la castidad está en que él tenía 30 años, era un hombre joven y virgen, y ella era una mujer de 14 años embarazada, que ya va a tener el niño ya con 15 años. Ahí es donde se presenta la castidad. Yo puedo ser casto si vivo en una cueva solo en el desierto, pues sí, no me queda más remedio, pero la castidad se prueba cuando yo estoy en medio de la tentación y digo, pasa de mí este cáliz, no lo quiero. Bueno, Eso de es hecho, lo que vivimos en la vida espiritual. ¿A un sacerdote le han dejado de gustar las mujeres? No, pero el Señor nos enseña a pasar ese cáliz, a renunciar, a negar, a vivir castidad y obediencia. Eso es lo que hace de San José el patrono de la castidad. bueno, de hecho, leyendo decían que, o se asume que esta gente en aquel siglo lo pintaba como un hombre viejo para representarlo casto. O sea, los artistas en aquel entonces, cuando pintaban todas estas cosas, lo hacían viejo para representarlo casto. Y es ahí lo que aprendí en la consagración, que lo que tú acabas de decir, que alguien ya de 90 años, no quiere decir que la concupiscencia, porque siempre la vamos a tener, pero la lucha que hay cuando José tenía eso, 30 años, la Virgen María joven, el atractivo, quién sabe, ¿no? Eso es bien importante, pero cuando uno va a ver la historia de José, José era de familia real, era descendiente directo del rey David, sí, con 1000 años de diferencia, pero vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cómo hacen esa genealogía de Jesús hasta llegar a José. Entonces, uno tiene que entender ahí qué era lo que el Señor nos quería enseñar con este mensaje. Son muy pocos los datos que nos dan los evangelios, sobre todo Lucas es el que nos da quizá más datos, y es porque Lucas alcanzó a vivir con la Virgen un año. Por eso conocemos la historia de la infancia de Jesús, porque la Virgen le contó a Lucas todo y Lucas lo transcribe en el evangelio de él. Pero entender
que José juega una especie de uh, parte fundamental hoy, en este siglo XXI, como lo veía en el Papa Benedicto XVI en uno de sus libros sobre Jesús, que decía: es el santo del silencio que da la sabiduría para los últimos tiempos. ¿No te has dado cuenta que está saliendo San José, San José, San José, cuando en la historia él pasó casi desapercibido? Pero de hecho, si uno va a ver, va a analizar cuáles fueron, por ejemplo, las virtudes más importantes de Jesús, que era de Jesús, no, de José, perdón, era la honestidad, el amor al trabajo, la fe inquebrantable en Dios. Es que entender, es que eso tiene que traspolarse a, imagínate, te casas con una mujer muy joven, Claro. y acuérdate que ellos se prometieron y una boda en aquella época podía durar hasta un año en consumarse. Y en mitad de esta promesa, la Virgen resulta embarazada. Él, Claro. como dice el nombre, era un hombre justo. Sabía que si él decía que ella estaba embarazada, la Virgen y el niño hubieran muerto apedreados. Pero Wow. él no quería que ellos sufrieran, pero tampoco quería hacerse cargo de algo que no era de él. Es por eso que juega un papel tan importante esos sueños en el cual el ángel le revela: no te preocupes, porque el Señor te ha elegido a ti para que seas el gran custodio de su Hijo. Entonces, entender esa belleza de lo que significa ser custodio del Hijo Wow. de Dios. O sea, eso es una elección hecha aún antes del mismo nacer para estar en esa pureza y educar al niño. Él es conocido, en algunas tradiciones del griego koiné lo llaman el hijo del artesano. En unas traducciones más exactas, basado en los hechos de los evangelios, le dicen el carpintero. Recordemos que en el evangelio de Mateo y de Lucas, cuando él aparece de nuevo, lo llaman el hijo del carpintero. ¿No eres tú el hijo del carpintero? Sí. Que leíamos en el Evangelio la semana pasada. Entonces, casi que era despectivo. ¿Cómo un hijo de carpintero puede ahora Sí. curar enfermos, levantar muertos, hablar con tanta sabiduría? No, no, tú no estás en nada, te la fumaste verde. Pero es una expresión para entender lo que significa lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, cuando nace Jesús en Belén, es que, mire, cuando mandan a hacer el empadronamiento o el censo, ellos bajan desde Nazaret hasta Belén. Y es en Belén donde nace el niño. Ten en cuenta que ya había habido un viaje grande, que es Sí. cuando le anuncia el ángel que su prima Isabel iba a tener un Claro. niño, porque ellos bajan hasta un pueblito de Judea, cerquita a Jerusalén. Ya habían hecho un viaje bastante pesado. Vuelven a subir a Nazaret y ya ella con 8 meses de embarazo y avanzado ya casi en los 9, es que ellos tienen que volver a bajar a Belén. Es que si uno empieza a unir todos los cabos de la historia, empieza a entender esa belleza del mensaje del Señor, esa belleza cuando nos dice, nos aclara todo, todo. ¿Cómo Sí. debemos nosotros seguirlo a Él fielmente? Él le creyó al ángel y dijo: no, la voy a proteger. Bueno, Entonces, dime. no, ya que estás hablando del sueño, los famosos sueños de San José, que también cuando estaba leyendo la consagración, hay algo bellísimo que dije, wow, él quería dejar a la Virgen, pero no porque él pensaba que la Virgen había estado con otra persona, porque no dudó de la virginidad de ella, pero era porque no se sentía digno de un misterio tan grande. Y uno dice, la humildad de San José, qué increíble. O sea, él no se sentía, tipo, como dice, nada, el Señor, ¿qué es esto tan grande que me has dado? Y ahí es cuando uno dice, qué increíble la humildad de este hombre. Es que para algunas misiones descubrimos que el Señor ha preparado, ha creado y ha designado seres muy especiales. Y es curioso que el culto a San José, en la primera parte donde empieza en el siglo, casi en el siglo segundo, es en Egipto.
o sea, Ujú. casi en los albores del cristianismo. Y va a ser una mujer, y a pesar de que esto empieza y empieza y empieza, va a ser una mujer muy famosa, la que va a traer y a poner sobre la mesa la espiritualidad de San José. Esa mujer es Santa Teresa de Jesús. Ella tiene un cántico muy bonito a San José en el cual lo pone como en esa castidad, en esa virginidad. Pero es en el siglo XVII cuando una monja, María de Ágreda, escribe La Ujú. mística ciudad de Dios. Esto es una revelación privada y los católicos no están llamados a creer obligatoriamente en eso. Pero si en este caso, que no ha habido nada que contradiga ni vaya en contra de la fe, y ha sido por su mensaje y por su trayectoria y por todo lo que ha pasado con ella, reconocida en muchos ámbitos, y esto es lo que empieza ella a narrar, por ejemplo, la juventud de San José. Pero la parte más linda de la ciudad, la muerte fue la muerte de San José. Es una belleza. Y entender eso es entender cómo ella le va revelando cómo ella recibe el mensaje de cómo fue la muerte de San José. San José muere en los brazos de Jesús y con María. Y la oración que San José le dedica a Jesús muriendo es una belleza. Entonces, eso es lo que nos enseña a nosotros hoy por hoy, ese nivel de humildad al que tenemos que llegar todos nosotros. Eso es lo que más quiere el Señor hoy. Ese nivel de humildad en el silencio. Él vino a hacer, no a decir. Él vino a actuar. Él no vino a contar. Él vino a hacer la divina voluntad. Padre, necesito que me dé un segundo, se me conectaron como ustedes pueden ver los audífonos y no lo puedo escuchar muy bien. Ok. A, a ver si ya te escucho. Bueno, ¿Puedes yo, hablar, por favor? mientras tú los arreglas, yo puedo leer algo aquí bien interesante. Dice, San Sí, José, no sé, desconectaron los como era audífonos. realmente como era realmente bueno y no quería denunciar a María, determinó, aunque la palabra repudiarla en secreto no obedece al griego koiné, él quiso como desaparecer él, contrario a lo que la gente piensa en la tradición judía. Si él la hubiese repudiado y ella aparece con un Claro, niño, la gente hubiera concretado. Pero él lo que quería era desaparecer él y dejarla a ella en la casa matrimonial. Entonces ahí sería diferente. Él se llevaría como la deshonra de haberla abandonado, sin perjuicio de ella. ¿Sí me claro. explico? Pero entender aquí la belleza de la humildad de José, cuando ve ese sueño y le dice, no, 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 cuídalo, es que tú has sido elegido es para hacer esa sagrada familia, la Virgen, San José y el niño. Es curioso que ahora muchos de los cuadros más famosos de la historia de la pintura sean la Sagrada Familia. Hay un cuadro, para la gente que no me conoce mucho, yo durante muchos años me dediqué a la certificación de Old Master, piezas, maestros de la pintura, sobre todo del Renacimiento. Y hace unos años encontramos en la iglesia más pobre de Miami un cuadrito, bueno, un cuadrote. Y ese cuadro, curiosamente, es un cuadro que en este momento va a ser su presentación en Italia. Se descubrió que era una de las obras maestras de la pintura de Rafael di Sanzio. Y curiosamente es la Sagrada Familia con San Juan Bautista y Santa Elizabeth. Una, una, una un cuadro que habla mucho, cada obra. Mire, cuando vemos el cuadro de Murillo, que es un cuadro que si no estoy mal está en el Museo del Prado, es un cuadro que se llama La Sagrada Familia con el pajarillo o el estornino, que es la ternura de José mirando y cuidando al niño, y el niño sostiene un pajarillo en la mano con un perrito. Pero
entender cómo ya en el Renacimiento empezaban a darse cuenta, aunque algunas pinturas de esa época empezaron a poner a José como un anciano, Murillo y los grandes de la pintura se dieron cuenta que no podía ser tan anciano y lo pintan joven, obviamente con barba y todo eso, pero no como lo pintaban en esas primeras pinturas de la Edad Media como un anciano, sin pelo, muy débil, ¿no? Y además se calcula, según los estudios, que hacia el año 27 o cuando Jesús tenía unos 27 años es cuando San José muere. Y muere casualmente, como se lo explica en María Ágreda y en Luisa Picarreta, que hay una descripción de San José hermosísima en los libros de la Divina Voluntad, muere en los brazos de Jesús, pero es esa oración que él le revela, que él le dice a su hijo, mi rey, mi hacedor, mi creador, vuelvo a los brazos de tu padre. Y hay una cosa bien linda, un mensaje que le da nuestro Señor Jesucristo a él, que curiosamente Santo Tomás de Aquino lo presuponía mucho antes de que estas revelaciones existieran. Él presuponía que cuando murió José tenía que llevar un mensaje. ¿Un mensaje a quién? Y es lo que revela María de Ágreda, Luisa Picarreta y Ana Catalina Emmerich, que son místicas a las que se les ha revelado esto. Y era algo bien lindo. El mensaje de Jesús a su padre putativo. Mire esto. Ese mensaje es, regresas al seno de Abraham. Diles que la redención para ellos ya está cerca, ya está trabajando y que pronto podremos entrar todos al reino del Padre, porque recordemos que con el pecado de Adán, el cielo se cerró a los hombres. Y desde el primer Adán no había entrado nadie al cielo. Nadie. Estaba como una sala de espera, entonces. En una sala, lo que llamamos algunas veces limbo o algo así, es por darle un nombre a un sitio donde no hay castigo, solo hay espera. Y entonces, en esas tres místicas lo descubren, pero Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, creo que es en el volumen 3, habla mucho de que ese encuentro místico tiene que darse en un momento en el cual nuestro Señor muera en la pasión, muera, baje a los infiernos para que todos los demonios se postren ante Él y cuando Él sube glorioso ya al Padre, Él entra abriendo las puertas del cielo para dejar entrar a todos los grandes patriarcas, a todos los profetas que han sufrido el martirio o que han estado con Él. Esa es la belleza de San José, les lleva a ese sitio el mensaje, la redención ya está a puertas. Y entender, mire, en español a los José les dicen Pepe, ¿cierto? Pero descubrí un dato bien curioso, porque les dicen Pepe. Porque es el nombre, se le hace en se unen las dos P. Padre putativo, PP. José, padre putativo, PP. Ese acronímico habla mucho de lo que va a significar a todos los José, en español les dicen Pepe, pero va a jugar un papel importante porque ¿qué traduce Pepe? ¿O qué traduce Giuseppe? En hebreo es Yosef, y traduce la puerta o el añadido de Dios. Es como decir, José de alguna manera se convierte en esa manera en la cual podemos entrar nosotros al cielo pidiendo a San José su intercesión en ese silencio. Muchas veces no entendemos cómo la sabiduría es tan sabia. La sabiduría al final siempre es lo que triunfa. La sabiduría siempre guarda mucho silencio. Hay un proverbio que dice, habla mucho porque entre más hables yo más te conozco. Pero cuando la persona es callada se vuelve un misterio.
Es el Total. José para nosotros. Es Padre, ese gran misterio de la fe. padre, y hay otra pregunta que tengo, y me imagino que mucha gente que nos está viendo en este momento, en este live, también la tiene, o para mí, por ejemplo, que no sé mucho de San José. Eh, ¿Por qué San José, digamos, muere antes, o sea, entonces San José muere antes de que Jesús comience su vida pública? ¿Qué pasa Esa, aquí? Yo estuve esa pregunta. leyendo, yo Ajá. estuve leyendo, bueno, y básicamente lo que pude entender de la consagración, que solo había un párrafo, decía que era porque si no, o sea, y tú te imaginas cuando Jesús estaba en la cruz, estaba siendo clavado, no le hubiese podido decir a San Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, porque si hubiese estado, o sea, ahí estaba con su esposo, entonces no nos hubiésemos hecho como ese significado de que nuestra madre es la Virgen María, o no hubiésemos tenido ese padre espiritual. O si me Esa puedes... es esa es la conclusión, Ok, que es diferente. O ok, sea, explícame un poco la eso. pregunta de por qué murió antes es una pregunta que le tenemos que hacer cuando todos estemos en el cielo y se la hacemos directamente a Dios Padre. Esa es una pregunta de Claro, la divina voluntad que no podremos entender. Pero la claro, conclusión y la gran conclusión de que José ya había muerto es que cuando él muere se lo encarga a Juan el evangelista, he ahí a tu madre. Y es otra lección todavía aún más profunda. ok, Si existían otros hijos de José, como decían algunas tradiciones que le adjudicaban, entonces no tendrían, el Señor no tendría que haberle encargado su madre a Juan, claro, sino a uno de sus hermanastros. claro, Entonces, ¿qué pasó ahí? Muy sencillo, que no hubo otros hijos y tenía que encargarle su madre a su discípulo amado. Pero en claro, el discípulo amado estamos todos, porque a claro, nosotros nos dice, hijos, he ahí a tu madre, acudan a la Virgen. Madre, he ahí a tu hijo. Es esa madre misericordiosa que nos ayuda a que el Señor nos dé más oportunidades y más oportunidades y más oportunidades. Ese pecado recalcitrante que nos condena solo está redimido por la misericordia de Dios. Porque cuando entendemos que cada pecado que nosotros cometemos es un latigazo que le estamos dando al Señor. Cuando el pecado es mortal, es un clavo que le estamos poniendo en las manos. Pero eso no fueron los soldados romanos. Cada persona al pecar le clava en la mano al Señor esas inmensos clavos. Cada latigazo que le damos al Señor es el pecado. Porque está visto que nosotros, ni teniendo 1.000.000 de muertes, podríamos habernos redimido, aunque hubiésemos pasado por una pasión, porque Él se convierte en el Cordero Pascual, en el sacrificio perfecto, porque era un cordero sin mancha. claro. Cualquier otro cordero venía con mancha. Jesús era el Cordero Inmaculado. Claro. Padre, y hay otras cosas que yo leí acá y las quiero hacer, ya las leí en la consagración, pero las quiero hacer aquí para que todos aprendamos, para el que no sepa. Decía, ¿por qué Jesús necesitaba la paternidad de San José si ya tenía un padre? Es una de las preguntas que está en la consagración. En la vida práctica, porque si la Virgen, siendo virgen, aparece embarazada, la habrían apedreado y matado. Claro, En la vida práctica, porque tenemos que tener que, el Señor quería que la familia, la importancia de la familia, claro. ¿qué es lo que quiere destruir el demonio hoy? La familia. Entonces, Sí, por eso está toda esta ideología de género que nos dice que da lo mismo blanco que negro, perro que gato, que la familia puede estar conformada en el amor y entonces yo amo a un árbol y me caso con eso y ya somos una familia o tenemos... Eso lo quiere desvirtuar. El demonio lo que más quiere atacar es la célula de la iglesia y la célula de la iglesia es la familia. Por eso todo, mire, alguien decía muy sabiamente, es que la iglesia se tiene que acomodar a los tiempos. La iglesia siempre ha sido la misma.
porque los tiempos pasan y mueren y la iglesia sigue incólume. Podrá haber sacerdotes malos, obispos malos, papas malos, pero la iglesia la lleva Dios, aún con esos malos. Decir que el Señor no supo elegir a sus 12 discípulos, no. El Señor, en ese libre albedrío que le dio a Judas, le dijo, a pesar de que sé que eres malo, te quiero en mi iglesia. Hay una parte muy linda en la cual el Señor le está lavando a Judas los pies y le dice, lo mira a la cara y le dice, no lo hagas, no lo hagas, se lo ruega. Pero ya el corazón de Judas estaba muy duro, ya a él no le importaba. Entonces ahí es cuando entendemos nosotros qué significa esa entrega, por qué José tenía que aparecer, porque era la figura de esa sagrada familia como ejemplo de las familias que tendrían que convivir. El padre, la madre, el hijo, y era esa protección, porque una mujer soltera no era el mejor ejemplo para conformar esa familia sagrada. He ahí la importancia de José en la historia de la redención. Y ya que estamos hablando de esto, es algo que venía hablando con Andrea Sánchez, que es mi compañera manual para enamorarse, y las dos empezamos a hacer la consagración, las dos casi no sabemos nada, y nos hacíamos esta pregunta, ¿por qué San José viene a relucir tanto ahorita, en estos últimos tiempos? ¿Por qué San José en este 2021 el Papa lo nombra? Y qué interesante lo que acabas de decir, porque en estos momentos donde la familia está siendo tan atacada con la ideología de género y tantas cosas, ¿no serán que cuando uno dice, bueno, ya estamos en los últimos tiempos porque vino la ayuda de San José? O sea, ¿por qué Jesús antes no nos hizo comprender o la iglesia tanto sobre San José? No había esa insistencia como lo hay en estos últimos tiempos. ¿Será que ya estamos tan al final que tiene que venir el santo de los santos? Porque como dice en la consagración, Él está por arriba de todos los santos. Sabemos que el cura de Ars es el patrono de los sacerdotes y de todo esto, pero Él es lo máximo, pues, San José, abajo de María, pero arriba de todos los santos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Será la ideología de género? Todo esto que está sucediendo con la familia, la importancia de su paternidad. De hecho, si vamos a analizar la historia de la humanidad, José viene a aparecer en un momento crítico en el cual lo que más peligra hoy en la sociedad moderna casualmente es la familia. Cuando el Papa Pío IX establece de alguna manera en el siglo XIX todo esto y se empiezan a establecer los cánones, la fecha ya que se fue declarada por allá en el siglo VII, cuando existen los diferentes teólogos como Duns de Scoto, Pedro Juan Olivi, Humberto de Casale, que han hablado de la teología de José, nos vamos enterando nosotros de la importancia que va a empezar a jugar José. José va a crecer mucho más. ¿Y por qué lo declara el Año Santo de San José en estos momentos? Hay una encíclica que el Papa, a los 100 años de cumplirse otra, el Papa Juan Pablo II, Redentoris Custom, el custodio del Redentor, saca a los 100 años de la encíclica, creo que es de Pío IX. Entonces sale a relucir esa teología, esa josefolía, creo que se llama, el estudio, así como hay una Mariosofía, hay una joseología, el estudio de cuál fue en realidad la misión espiritual, perdón, la misión teológica y la misión del hombre, porque José no solamente fue llamado a cuidar al Hijo del Hombre, sino él era el custodio del Hijo de Dios. Imagínense esa responsabilidad, custodio del Hijo de Dios, el que le tenía que enseñar toda la moral, la ética, el ejemplo. Entonces, entender esa belleza del papel que jugó José en la vida de Jesús y que luego
va a jugar en estos últimos tiempos para intentar que esa es la quien protege la familia, pero tú lo dijiste al comienzo, toda mujer quiere su San José, ¿cierto? Pero ¿por qué quiere su San José? Porque San José representa la santidad de la familia y representa a un marido bueno, responsable, casto, decente, honorable, puro, que es el sueño de toda mujer. Obviamente, casi nunca se consigue, lo consiguen, porque hacen todas las novenas durante 10 años para conseguir marido y luego hacen novenas para que el Señor se los lleve rápido. Bueno, también, como decimos, hay veces no solo pedir un San José, preguntarnos a nosotros las mujeres, ¿somos esa María? Estamos muy lejos de ser esa Virgen María. Bueno, no entremos ahí porque si no nos Sí. pisamos los callos. Pero no, o sea, muy interesante, de verdad, me sigo preguntando, este 2021, ¿por qué antes no? O sea, tantos, 2000 años pasaron para que se nombre el año de San José. Ok, súmele esa pregunta a Dios Padre cuando lleguemos al cielo. Así como le querías preguntar También. por qué él se murió antes de que empezara la vida pública, súmele esa, porque esas son preguntas de la divina voluntad que nosotros trataremos de hacer conjeturas de qué fue lo que pasó, pero no entendemos por qué en un momento dado el Señor empieza a revelar a San José apenas ahora. Por algo, él ha sido declarado el patrono de la Iglesia Universal. Entonces, es un patrono de la Iglesia Universal, así como María es la madre de la Iglesia, él es el patrono de la Iglesia Universal. Wow. O sea, cuando él sale ya a proteger, porque hay que proteger la Iglesia. En otras palabras, hay que proteger la familia católica para que no se dañe esa célula. Esa es la belleza de San José. También estaba leyendo esto que tú dices que sale a proteger en una de las letanías que me pareció wow, que decía el terror de los demonios, y los demonios tiemblan al oír, así como cuando escuchan el nombre de María, tiemblan al oír el nombre de José, o sea, qué poder tan grande. Y esto, bueno, yo le estoy compartiendo, amigos, todo lo que aprendí en la consagración. Dice, nos hacían una pregunta cuando estaba leyendo, como que vamos a partir de que cuando ellos contraen matrimonio aquí en la tierra, acuérdate que él te vuelves una sola persona, o sea, él estaba unido a María, y así como los demonios temen a María, por eso le temen igual a San José, porque al final son una sola carne, ¿no? Claro, porque eso es lo que estaba leyendo, no sé si... como José también es patrono de la familia, por esa es considerado por antonomasia, mira esto, el patrono de la buena muerte. Porque, ¿por qué es considerado él el patrono de la buena muerte? Porque es el único que muere en los brazos de María y de Jesús. Claro. El sueño de todos nosotros, que el día que nos muramos, venga la Virgen y venga el Señor a recibirnos. O sea, si eso no es ser patrono de la buena muerte, entonces empaque y vámonos porque no hemos entendido nada. Pero cuando el Papa hizo su exhortación apostólica... Hay alguien que acaba de escribir, acaba de leer, yo quiero morir así, padre. No, tú, ella y todos nosotros, por favor, eso es lo que se llama una santa muerte, no importa. Mire esto. Leí en estos días un hombre que hizo un estudio de los mártires de la Iglesia Católica que han muerto decapitados. Y han sido cientos. Pero hay 50 santos mártires que después de que les cortaron la cabeza, han sido famosos por o sea, el cuerpo le cortaron la cabeza y el cuerpo sin cabeza recogía su cabeza e iba hasta el lugar donde quería ser enterrado caminando con su cabeza en los brazos. Parece ilógico, pero este estudio, basado en diferentes crónicas de diferentes historiadores desde los primeros mártires de la Iglesia, habla de que esa es la imagen más terrorífica para el demonio. Perder la cabeza por Dios.
en el martirio de tantos mártires que han sido decapitados. Recordemos solamente a San Pablo, que es el patrón de todos los decapitados. Recordemos a San Juan Bautista, que fue el primer decapitado por Jesús. Entonces, entender que San José nos habla de una buena muerte, una santa muerte, pero morir decapitado es una santa muerte, sí. Si es que tú estás en gracia y quienes te recogen es María y Jesús. Esa es una santa muerte. No importa cómo mueras. Así sea una muerte violenta, así sea una muerte con un cáncer largo y terminal, así sea una muerte súbita, lo importante es estar instantáneamente en gracia de Dios para decir, Señor, hasta aquí llegaron mis días. Perdón, padre, es que no escuché lo último que dijiste, se cortó algo y no escuché lo último. Sí, te estaba diciendo que morir en una... ¿Me escuchas? Sí, va y viene. Bueno, Ahora sí. morir en una santa muerte es morir en un instante en el cual nosotros estamos listos para entregar nuestra alma al Señor. Que sea la Virgen y Jesús quien nos recojan. Esa es una santa muerte. ¿Cómo morimos? Es lo de menos. Ahora, como decía este santo, no hay imagen que el demonio le aterrorice más que un decapitado por el Señor, pero es una santa muerte. Por eso José se convierte en el patrono de la santa muerte, porque muere en los brazos de los dos seres que nosotros queremos ser recibidos, por Jesús y por María. Wow. Padre, y he estado leyendo muchos, o sea, ciertas eh, comentarios aquí que la gente quiere hacer la consagración. Sabemos que mañana muchas personas de nosotros nos vamos a consagrar pues a San José, pero la gente ha preguntado, no importa si lo hago el mes que viene, la semana que viene, si empiezas cualquier día, quieren hacer la consagración o tiene que ser en algo en especial o pueden empezar cuando sea. Mire, lo ideal había sido empezar cuando empezó hace 33 días para la consagración o haber hecho la novena para la consagración. Pero si quieren empezar, mañana en muchas iglesias se va a hacer la oración de la consagración. Mañana sería un lindo día para ir a las iglesias donde están haciendo esto y eh, y pedir o estar en la misa donde haya una consagración. Yo creo que si ustedes llaman a sus parroquias y preguntan, oye, ¿habrá alguna oración especial para la consagración a San José? ¿Habrá una bendición especial de imágenes o algo así? Pueden ir mañana. Hay muchas iglesias en Miami que lo van a hacer, cada una llame a su parroquia correspondiente y lo van a encontrar. Alguien pregunta por el Día Mundial del Trabajo, esto es bien interesante. El 1 de mayo fue declarado el Día Internacional del Trabajo, pero el Vaticano, tratando de representar a José como ese hombre trabajador, como ese hombre que luchó en silencio, lo pone como el Día de San José Obrero. Okay. Entonces, la iglesia trata de hacer incluir algo del mundo para darle esa santidad a cada día para que la gente pueda seguir haciendo esto. Oh, me quedé leyendo las preguntas. Mañana, si muchos de ustedes se encuentran viven en Miami o por el área de Miami-Dade, el padre Osvaldo Agudelo va a dar misa a las 7:30 de la noche, ¿verdad? En la parroquia de San Kevin. Al final va a hacer la oración especial a San José. Si están en Miami, porque sé que han escrito personas, vivo en Miami, estoy en Miami. Mañana a la iglesia de San Kevin, igual lo voy a estar publicando en Manual para Enamorarse, ahí voy a poner la dirección y a las 7:30 para recordarles de... Hacemos una misa y luego al final una oracióncita de consagración. Mire, lo importante es, sigan el ejemplo, busquen
Ya está en internet por todas partes, hacer la consagración a San José los 33 días o hacer la novena a San José, pero búsquenla porque es que el poder de alguien que ha sido tan ignorado en la historia de la humanidad como San José, el poder que puede hacer, acuérdense que cuando uno le reza a ese santo, el Dios de ese santo, como decía Luisa Picarreta y lo explica muy bien, Santo Tomás de Aquino, se engrandece y entonces él, para ese Claro. cielo más grande, esa intercesión ante el Señor, pues entonces él hace los milagros. Les recomiendo un libro de Santo Tomás de Aquino que está en la Suma Teológica, creo que es del volumen 2, donde habla de la importancia o qué es lo que hacen los santos por nosotros. Es una belleza. Wow. Y Wow. lo pueden investigar. ¿Qué hacen los santos por nosotros? ¿Cómo opera la santidad en la Iglesia Católica? ¿Para qué nos sirve llamar a un santo? ¿Por qué no llamar directamente a Jesús, que es Dios? Pero es que el Señor en los santos lo que nos da son ejemplos de vida a seguir y también abogaditos gratis en el cielo. Bueno, y ya que estás diciendo eso, hay algo tan lindo que leí, creo que en el día de ayer, el día número 31 de la consagración, que decía, imagínense ustedes, si Jesús no le negó nada en la tierra a San José, le obedecía a todo lo que José decía, imagínense ahora que Él está en el cielo y que uno le pida a San José y Él interceda por nosotros ante su Hijo, y su Hijo no le sabe decir que no es San José, y fue tan lindo aprender eso, Padre. Otra cosa que les quería compartir, y esto ya es algo mío, que yo he aprendido en estos últimos días sobre San José, es esa fe ciega, eso de, Señor, si así es tu voluntad, así será, porque yo me imagino que en San José, como todo hombre, en algún momento se las ha visto en una encrucijada, en eso de dudas, en esas, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Así me imagino que estuvo José esa tarde o esa noche que la Virgen le dijo, mira, estoy embarazada y tú, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado en ese, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y solo se dejó llevar. En algún momento recibió su señal San José, que fue en un sueño, pero estuvo ahí, me imagino, en oración, rezando fielmente, ahí postrado. Nosotros también, eso es lo que aprendí, cuando esté en ese momento, aferrarnos más, y ahora que lo tenemos a él como un intercesor, y decirle, ¿qué hago, San José? Y decía en la consagración, espérate, quédate sentado, literalmente sigue orando y espera tu respuesta, tu señal vendrá, tu Es que mire, respuesta ante esa duda va a venir. Y fue tan lindo eso. San José opera en el silencio. San José son muy pocas veces las que aparecen en el Evangelio. Lo último que sabemos de San José por los Evangelios es el episodio de la pérdida de Jesús en el templo. Pero ha habido muchos evangelios apócrifos o muchos textos de la patrística de nuestra Iglesia Católica y sobre todo mucha revelación privada aceptada por la Iglesia, en la cual nos ha completado y le ha dado fuerza a esta espiritualidad de San José y al culto a San José. Entonces entendemos la importancia de eso, sobre todo cuando yo sé que es un patrono de la familia. Ustedes, mujeres que tienen hijos, que de pronto los hijos son un poquito calaveras, que no quieren hacer lo que se les enseñó de niños, sino es que esto es un ciclo. De 0 a 10 años el niño va a la iglesia porque el papá los obliga. Y de 15 en adelante ya no van porque el papá los obliga. ¿Entienden? Sí. El papá siempre los está obligando a ir. De niños obedecen. Cuando ya tienen 15 años o entran a la universidad no van por lo mismo, porque el papá los obliga. Creen que la obligación del papá de hacerlos ir a la misa es un castigo. Pero cuando ese niño, que ha sido educado de 0 a 10 años en la fe, llega a la universidad y se nos vuelve ateo, después de que pasan 10, 15, 20 años y se casa y tiene su primer hijo, vuelve a la iglesia y se da cuenta de la importancia que es tener un padre que crea
en Dios. Claro. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos da la Iglesia Católica a nosotros? Ética, moral, respeto, amor, paciencia, convivencia, por todo lo que tenemos que ceder. Mucha gente me dice, pero fuera de la iglesia también hay una ética. Sí, pero ¿qué ética? Una ética así de grande, con ángulos abiertos en los cuales yo llamo familia a cualquier unión de cualquier tipo. El Vaticano fue claro cuando esta semana aclaró que no se podían bendecir uniones homosexuales. La iglesia bendice al pecador, pero no al pecado. El pecado nunca podrá recibir la bendición de la iglesia. Nunca. El pecado es pecado. Y es claro, y la iglesia es clara en eso. Ahora, si yo quiero cambiarle los nombres al pecado, eso no implica o cambia el pecado. El Señor lo que nos dice ahora es la importancia de la familia. Mire, si la familia se daña, toda la sociedad se cae. Cuando no hay ética ni moral cristianas, todo se cae. Eso lo vemos en familias que se van desintegrando y desintegrando y desintegrando. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué todas las parejas homosexuales quieren que la iglesia católica las case y las heterosexuales ya no se quieren casar por la iglesia? Es ahí cuando aparece San José, en el rescate de la familia, que fue lo que dañó a Sodoma y Gomorra. Esa promiscuidad en la cual todo se pierde. Entonces, cuando todo pierde su valor moral y ético, entonces cualquier cosa es válida. Y cuando cualquier cosa es válida, todo se resquebraja. La Torre de Babel, ¿por qué no se terminó de construir? Porque se rompieron las bases, cada uno hacía lo que le daba la gana, cada uno hablaba un idioma diferente, se rompió la comunicación. Pero cuando la comunicación está unida alrededor de ese eje que se llama Jesús, entonces todo se construye. Mire, no podemos entender a nosotros una familia católica que no respete la ética y la moral que Cristo nos enseñó. Cristo fue uno recto. El mundo puede cambiar 30,000 veces, pero la iglesia seguirá siendo la misma. 2000 años lleva siendo la misma que Jesús creó, con esas bases, esos principios y esa ética. Usted puede cambiar lo que quiera. Cuando yo oigo, es que la iglesia se tiene que modernizar. Modernizar llamo yo que ya no trabajamos con teléfonos de disco, sino con celulares. Modernizar puede ser que mi computadora ahora es portátil. Modernizar es que ahora el Vaticano tiene página de FaceTime, tiene página de YouTube, tiene página. Eso es modernizar. Pero el mensaje de la iglesia no se puede cambiar un ápice. Nada, una coma sigue siendo recta, sigue siendo la misma. Pésele a quien le pese. No, padre, más bien muchísimas gracias por esas últimas palabras y aclaraciones aquí en este live. De verdad queríamos compartirlas un poquito. Sé que San José, bueno, imagínense, súper extenso. De hecho, a través de la consagración, como acaba de decir el padre, la pueden buscar en internet. Hay muchas, o sea, no serán igual el texto, pero al final todo es lo mismo, es consagrarse a San José, así como lo hemos hecho con la Virgen. Y no solo eso, sino es que aprendemos bastante. Me acaban de regalar el libro también de la venerable Ágreda, María de Ágreda. María de Ágreda, la mística Sí, ciudad de Dios. Eso me la acaban de regalar el libro y de verdad vamos a aprender ahorita. Es un llamado a todas esas personas que nos están viendo a acercarnos un poquito más a San José, leyendo, buscando, lo que sea, pero tratar de acercarnos en estos tiempos que por algo este santo lo han nombrado en el 2021 y es una realidad lo que estamos viviendo. Estamos como Sodoma, como acabas de decir, en aquella época, y por eso este santo está aquí para ayudarnos, para guiarnos y para enseñarnos sobre todo esa fe ciega
ese silencio, esa sabiduría y cómo adorar también al Señor. O sea, una de las cosas que vi, José fue el primer adorador, uno de los primeros. O sea, María y José Hombre, tuvo 30 años o veintitantos años adorando a nuestro Señor en ajá. carne propia. Entonces, ¿quién mejor ¿Tú, que tú él te cuando... imaginas lo que significa que uno educó al Hijo de Dios, que lo Sí, cuidó, no. que le enseñó a caminar, que estuvo ahí cada vez que él se caía, que le enseñó a hacer una mesa, una silla al Hijo de Dios? ¿Entendemos eso de verdad? ¿Entendemos que el Hijo de Dios se abajó a la miseria del hombre para hacerlo como Dios? Se abajó a la miseria de la carne humana para hacer al hombre igual a Dios. Hay revelaciones en la divina voluntad que dicen que el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros el recipiente de toda su potencia, su bondad, su sabiduría, su ternura, para que esa gotita Uy, tenga todo ese poder ya y les pido tenga, perdón al perro. y tenga lo mismo y sea esa dimensión. O sea, en la divina voluntad lo que nosotros queremos es ser una gota de agua que se pierde en el océano de Dios, el Creador. Pero son millones y millones y millones de gotas de agua que el Señor quiere de cada uno de nosotros y quiere contar para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros sea su orgullo de hijo adoptivo, que es lo que Jesús hizo de nosotros. Amén, Padre. Wow, qué lindas palabras. Les quiero pedir disculpas que mi perro vio una paloma y empezó a ladrar aquí para que vean que estamos en vivo y pasan muchas cosas. Pero qué belleza esas palabras. Y pues nada, hay mucha gente que nos escribió, que está escribiendo diciendo hagan otro de San José, otro video. Pues para eso tenemos que estudiar un poco más, por lo menos en mi caso lo haré cuando ya me haya leído por lo menos un libro de San José, pero vuelvo y repito, los invito a hacer esa consagración a San José, a estar preparados en estos tiempos y pedir mucho por su intercesión, sea cual sea el problema que tengamos en estos momentos. Muy buenas noches a todos, el video va a quedar grabado en WTN, ahí lo pueden ver. También yo lo subo en la página de YouTube, si nos pueden acompañar en Manual para Enamorarse en YouTube. Ahí estamos posteando otra serie de videos. Recordemos siempre que Manual para Enamorarse es un manual para enamorarse del amor de Dios, donde hablamos a muchos jóvenes, ese es el apostolado hacia la juventud, y no tan jóvenes porque ya yo tengo 30, pero en ese rango pues. Así que Bueno, muy buenas noches a yo todos. me quiero despedir con la bendición de la divina voluntad. Dale, Padre. Señor Jesús, Señor con tu Jesús, divina con voluntad tu divina y en voluntad tu divina y en voluntad, tu divina voluntad, te amo, te te amo, bendigo, te bendigo, te adoro, te te adoro, doy gracias, te doy te gracias, reparo, te te reparo, reconozco, te reconozco, te alabo te y alabo, te pido perdón por todos mis pecados y por todos los por todos los pecados del mundo pecados del entero. mundo. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros, que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Pedimos hoy la intercesión de San José y pedimos mañana poder recibir esa bendición de San José en su día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre Osvaldo. Y nada, les recuerdo, mañana si estás en Miami, a las 7:30 de la noche, en la iglesia de San Kevin, va a estar el Padre Osvaldo dando la misa. Lo pueden poner en Google, San Kevin, y pues ahí espero, si hay alguien que vaya, avíseme, me pare y me saluda para conocernos. Ok, Bye. bueno, muy buenas noches. Chao a Dios todos. los bendiga. Bye, bye.